Listo, listo, listo. Creo que ya estamos en vivo. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Quien les habla, Seira Lakshmi Belisario. Hoy no me presento como presidenta de Fundabric, aunque sé que en la mayoría o la mayoría de las personas que están aquí presentes hoy me reconocen de algunas conferencias que hemos desarrollado por allá, tanto en el tema de la recreación o cercano, muy, muy, muy cercano al trabajo social o desde el punto de vista de la educación. Hoy vamos a estar aquí desde este nuevo espacio desarrollando un área muy, muy, muy importante y a la que durante mucho tiempo hemos dedicado una buena parte de nuestra investigación y de nuestro desarrollo, inclusive no solamente eh, al desarrollo intelectual, sino algo que tiene que ver mucho más con el desarrollo integral del ser. Somos fieles testigos de todo esto que vamos a estar desarrollando a través de este canal y quería comenzar por allí, quería comenzar narrándoles parte de mi experiencia, de lo que me tiene hoy aquí conversando con ustedes este tema. En el año 2020, como todos sabemos, fuimos atacados por un virus bastante dañino, no solo desde el punto de vista físico, ¿verdad? De la salud física, que muchas personas se vieron afectadas, sino también desde el punto de vista social y por lo tanto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿qué ocurrió? En mi caso particular, ¿verdad? Y producto de la dinámica del encierro por la pandemia y aunado a otras condiciones de salud que ya yo venía presentando y algunas condiciones, digamos, conductuales que yo venía desarrollando, como por ejemplo el trabajo en exceso, no dormir, mala alimentación, una carga de estrés muy pesada. Eh, Situaciones que no estaba manejando de manera adecuada. Gracias a toda esa combinación, en ese año precisamente comencé a presentar problemas de salud, no solo física, sino especialmente de salud mental. Comencé a padecer de ataques de ansiedad que no sabía ni siquiera que existían. Comencé también a padecer de ataques de pánico, lo cual para mí representó en ese momento la idea o la certeza absoluta de que me iba a morir. Aunado a eso, el 24 de diciembre de ese mismo año, del año 2020, saliendo de visitar a una amiga, íbamos a hacer unas compras, unas últimas compras navideñas. Como ustedes saben, aquí en Venezuela pasamos durante mucho tiempo por una crisis económica bastante fuerte y ese año todavía era parte de ese momento, digamos, de dureza desde el punto de vista económico. Y justo ese día salía a comprarle ropa a mis niñas y cuando pasé la tarjeta me cobró todo el dinero que tenía y no se pagó, no le pasó el dinero a la tienda. Yo estaba acompañada de mi pareja, también estaba el papá de mis niñas, estaban mis niñas. En ese momento salimos de la tienda, todo estaba, había demasiadas personas en la calle, 24 de diciembre, evidentemente la movilización era muy grande y cuando ya estamos afuera yo me sentí muy mal, sentí un dolor muy fuerte en la boca de mi estómago, algo dentro de mí me decía que estaba muy mal, empecé a sudar fuertemente, pero sobre todo tenía la certeza absoluta de que me iba a morir. Pensé que me estaba dando un infarto, pensé que me estaba pasando algo muy grave, de salud era muy, muy grave. Y recuerdo que dije, deben llevarme al médico, tengo que ir al médico porque creo que me está pasando algo, creo que me está pasando algo grave. Me senté y dije, pensé en ese momento eso, me está dando un infarto. No podía respirar, me sentía muy mal. Me llevaron al médico en efecto, tuve la mala suerte de encontrarme con una pésima doctora que estaba en ese momento, con unas pésimas enfermeras. La doctora sin ningún examen en mano me diagnosticó un infarto, lo cual hizo que se agravara la condición que tenía en ese momento. Me dejaron 3 horas en espera
Así que bueno, yo luego de tanto esperar con la idea de que estaba teniendo un infarto, decidí irme de ese hospital al que fui en primera instancia, me fui a otro hospital, en ese me atendieron, me dijeron que no tenía en efecto ningún infarto, sino que sencillamente sin revisarme tampoco me tomaron la atención de una manera inadecuada, luego lo supe, me dijeron, me diagnosticaron como hipertensa porque tenía la tensión elevada en ese momento. Eh, Salir de allí con ese diagnóstico fue mejor que el diagnóstico anterior, pero evidentemente fue una noticia terrible. Mi mamá tenía un historial de hipertensión, mi abuela tenía un historial de hipertensión, así que yo a mis 40 años con sobrepeso, con un sobrepeso elevadísimo, elevadísimo, de hecho estaba pesando más de 100 kilos, con unos malestares terribles, me habían inyectado muchísimos esteroides producto del tema que ya les he comentado sobre el virus. En fin, un cuadro clínico realmente desastroso. Emocionalmente estaba muy alterada, no dejaba de tener esos episodios donde se me subía la tensión. El doctor que me diagnosticó me mandó un medicamento para la hipertensión que cuando me lo tomé me sentí horrible. Me lo tomé el segundo día y me sentí peor, me lo tomé el tercer día y fue casi la debacle. Yo sentía que ya no me podía parar de la cama, porque yo toda mi vida he sido hipotensa, es decir, lo contrario, hipertensa, he sido de tensión baja, y que tomarme esas pastillas me hacía sentir muy mal, esas pastillas para la hipertensión. Al tercer día voy al cardiólogo, por fin puedo ir al cardiólogo, obviamente eran plenas fiestas decembrinas, estaba difícil conseguir una consulta privada con un cardiólogo, voy al cardiólogo, me hacen todos los estudios, me hacen ecos, electro, ecocardiogramas y me dicen que no tengo nada. Él estaba muy alterada emocionalmente, el cardiólogo me mandó pastillas para dormir, me mandó, bueno, me mandó un ansiolítico era para dormir, me mandó valeriana, me mandó relajante muscular, me mandó una cantidad de medicamentos todas relacionadas con mejorar mi estado de ánimo. Y lo logró, de verdad logré descansar y una semana después me hice unos exámenes, me hice un eco del estómago y lo que tenía era una úlcera gástrica, producto de todo esto que les estoy comentando. A partir de allí comenzó un camino de recuperación que me lleva hasta el día de hoy. Comencé terapia, comencé a hacer terapia gestal, en la cual ya tengo prácticamente 4 años, si no me equivoco, bueno, 3 años y algo en terapia gestal, lo cual cambió mi vida. Comenzó este camino de reencontrarme con qué era lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo, qué era lo que estaba ocurriendo con mi vida, qué era lo que me tenía tan alterada permanentemente. Me enojaba muchísimo. Cuando digo que me enojaba, tenía arranques de ira, me molestaba todo, me molestaba, peleaba muchísimo, peleaba realmente muchísimo, en especial en casa. Y bueno, mi alimentación estaba desastrosa, todo, 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 cero actividad física, había pasado de ser una persona con bastante movilidad física, todos los sábados hacía cosas muy movidas, actividad física fuerte porque asistía, dictaba unos cursos presenciales que me hacían tener mucha actividad física, a cero actividad física, cero, cero, cero. Y bueno, como les dije, comenzó un camino de desarrollo, de introspección, de revisar hacia adentro qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, me encontré con uno de los momentos más importantes de toda mi vida, como lo fue el desarrollo o el reencuentro, mejor dicho, con mis propios procesos emocionales. Bueno, de ahí que haciendo investigación profunda me encontré con el tema emocional, me lo encontré en terapia, me lo encontré investigando, nos los encontramos dentro de Fundabris desarrollando varios programas formativos y fue muy interesante adentrarnos en este mundo y reconocernos dentro de esta dinámica. Nos funcionó, no me funcionó solamente a mí, nos funcionó a todos. Hoy en día asisto al gimnasio de 3 a 5 veces, cuando lo logro 5, la mayoría de las veces 3
4 veces por semana, hago ejercicios de fuerza, me encuentro en un estado emocional que realmente creo que puedo, en el que puedo abrazarme en cada una de las situaciones que se presentan. En especial me siento con una paz que nunca antes de todo este proceso había conocido. O sea, realmente poder enfrentarse a cada una de las situaciones, tanto positivas como negativas que ocurren, a sabiendas de que el control de todo lo que ocurre en mi cuerpo está en mis manos, creo que es una de las experiencias más hermosas que he podido vivir. Estoy profundamente agradecida con todo eso que viví, estoy profundamente agradecida con el universo por esta oportunidad tan maravillosa de, no solo de haberlo podido recibir y de poder tenerlo en mis manos, sino también de poderlo dar. Inclusive el poderlo dar a otros es lo que ha permitido, creo, que haya sido tan enriquecedor desde el punto de vista académico, porque una cosa es vivenciarlo desde el punto de vista de la práctica permanente, ¿verdad? Y otra cosa es vivenciarlo desde el punto de vista académico. Así que poder unir esos dos mundos ha sido completamente diferente. Obviamente mi cuerpo ha cambiado, está todavía en profundo proceso de cambio. Todo en mi vida se ha transformado de una manera maravillosa. Mi relación con mis hijas, mi relación con mi pareja, mi relación con el entorno. Creo que vivo la vida que soñé vivir y que no sabía que se podía vivir. Creo que todos hemos visto en algunos momentos alguien o algo que nos identifique. A mí me gusta muchísimo un programa donde venden vestidos de novia, una tienda que se llama Kleinfield en Estados Unidos, un programa que se llama Say Yes to the Dress, dile que sí al vestido. Y me encanta la vibra de algunas novias en algunos momentos en los que cuentan de su relación de pareja o en los que escogen su vestido de novia y se sienten como plenas, como que están viviendo el mejor momento de sus vidas. Bueno, yo en este momento me siento viviendo el mejor momento de mi vida, no solo por lo que tengo hoy, que lo agradezco profundamente, sino porque sé todo lo que viene para mí y eso me hace sentirme desde ya, incluso todavía aún recibiéndolo, profundamente agradecida. Además, agradezco que en este camino he quedado a la larga rodeada de aquellas personas que han hecho aún más mágico este viaje. Es increíble cómo a través de pasar por el camino correcto, es decir, de ir caminando por el camino correcto en la vida, se van decantando una serie de situaciones que terminan construyendo esa realidad que tanto sueñas y deseas. Y eso todo eso a partir de una correcta gestión de qué, ya lo vamos a ver si es de las emociones o es de alguna otra cosa, porque les quiero explicar que este curso, digamos que es un curso trampa, porque se llama gestión de las emociones, pero no es precisamente de las emociones o no son precisamente las emociones lo que vamos a gestionar, pero vamos a partir de allí, ¿verdad? Vamos a partir de la base de que hay un proceso dentro de nuestro cuerpo denominado emociones, ¿verdad? ¿En qué lugar del cuerpo se encuentra ese proceso? Eso lo vamos a estar vivenciando en todas estas clases que vamos a estar teniendo, que les voy a dar el cronograma que cambió un poco precisamente por mi propia dinámica y por mi propia estabilidad emocional. Tuve que cambiar un poco la dinámica de las clases, pero también para bien, porque sé que muchos de ustedes me han comentado por allí o le han comentado parte del equipo que no sea tan denso, que no sea tan largo, porque a veces les cuesta mucho durante muchas horas mantenerse conectados y la dinámica va apuntando cada día más hacia la sintetización de conocimientos, pero que sean de mucha calidad. Y eso es lo que siempre hemos dado en Fundabric y es lo que vamos a tener para ustedes aquí en el Instituto Lakshmi. Queremos cambiar vidas porque lo hemos vivido, porque nuestra vida ha cambiado y queremos que todo el mundo pueda experimentar esta felicidad, esta grandeza, esta emocionalidad tan hermosa que ahora podemos tener, que tenemos nosotros ahora y que usted también puede tener en su casa, en su vida, con su familia. Queremos que viva intensamente, queremos que cada emoción sea vivida de forma intensa, profunda y apasionada y que eso le lleve
a salud, a bienestar mental, a bienestar físico, a momentos de alegría, a momentos de plenitud. Eso es lo que queremos con el Instituto Lakshmi y es lo que traemos para ustedes. Y por eso es que el primer curso de este espacio es esta jornada de formación y voy a pasar a compartir la mina. Y algo que siempre les explico tiene que ver con el Internet. Aunque el Internet ahorita tiene una calidad bastante estable, sí me gustaría que supieran que cuando comience a compartir las láminas voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda disfrutar de la presentación. Y bueno, al final vuelvo a activar las cámaras para que podamos seguir conversando un poco. Escríbame por allí desde qué lugar del mundo me está viendo, cuáles son sus expectativas con esta formación. Y bueno, nada, sepa que estamos aquí a la orden y a la mano. Escríbame por ahí en los grupos. Voy a estar pendiente. Estoy con mi número corporativo, con mi número de trabajo por allí, por esos grupos de WhatsApp. También me puede escribir a las redes sociales del instituto o me puede escribir a mis redes sociales personales, que debo confesar todavía están bastante solitarias porque me dedico muchísimo a interactuar por las redes de Fundabric. Ahora me dedicaré a interactuar por las redes del Instituto Lakshmi. Así que bueno, agradecida con su presencia el día de hoy. Estoy muy contenta de verles aquí nuevamente. Y bueno, voy a pasar a compartir pantalla en este momento. Espérense, ahí no se vayan. Vamos a ver, aquí estoy. Y vamos a saber de qué se trata el curso que usted está comenzando el día de hoy. Vamos a ver de qué es ese curso que usted dijo que iba a hacer hoy y que está aquí haciéndolo junto conmigo. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Ajá. Compartir. Y listo, ya lo puede ver usted allí. Tal como les dije, no vamos a hablar de gestión de las emociones, sino que vamos a hablar de gestión del comportamiento y de las emociones. Vamos a aprender a vivirlas intensamente. ¿Cómo vivir nuestras emociones intensamente? En esta sesión número 1 vamos a estar desarrollando, saboreando, ¿verdad? ¿Qué son las emociones y cuáles son los principales conceptos asociados a las emociones? Así que como les dije en un principio, voy a apagar la cámara para que comencemos a hablar del tema en cuestión. ¿Por qué se habla de gestión del comportamiento y no de gestión de las emociones? ¿O por qué nosotros en este curso vamos a hablar de gestión del comportamiento y no de gestión de las emociones? Eso lo vamos a estar viendo en las próximas láminas. Así que quédese y atento, busque papel y lápiz, no se pierda ni un solo instante, ni un solo segundo de todo el contenido que vamos a compartir. Intenté hacerlo lo más recopilado posible, lo más sintetizado posible, porque la cantidad de información es grande. La verdad es que, vuelvo y repito, son 3 años, ya casi 4 años de desarrollo de este tema, así que desarrollarlo en algunas horas es un trabajo gigantesco de sintetización que hemos estado tratando o que he estado tratando, aquí voy a hablar en primera persona, he estado tratando de hacerlo de la manera más sucinta, más sabrosa posible, que hay muchos sabores, es poquito, esto es como un restaurante de lujo, aquí hay mucho contenido, mucho sabor y poca cantidad de tiempo. Entonces, bueno, amigos, amigas, gracias por estar aquí, gracias por una vez más unirse. Apenas hoy se comenzó a difundir el canal y me sorprendió que ya íbamos casi por 150 suscriptores. Miren, eso me llenó el corazón inmensamente porque es un proyecto nuevo y todos los proyectos nuevos siempre generan muchísima ansiedad. De hecho, el día de hoy estuve sumamente ansiosa por el lanzamiento de esta nueva experiencia y bueno, he puesto todo mi corazón en ella, así que espero que disfruten esta primera clase y que nos sigamos viendo en las clases posteriores. Al finalizar les voy a compartir
el cronograma de clases, así que no se lo pierda. También les voy a decir de qué vamos a estar hablando la siguiente jornada. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Y una vez más agradeciendo su presencia, los invito a iniciar con el curso de gestión del comportamiento. Voy a apagar la cámara en este momento. Miren, la estoy apagando donde no es. Voy a apagar la cámara por acá. Listo, ya dejó de verme, ya puede disfrutar. Ya puede usted disfrutar de las láminas. Voy a pasar a la primera lámina entonces. Vamos a ver aquí. Creo que ya puede, sí, ya la puede ver entonces. Ya puede ver la primera lámina. Y como les dije, hoy vamos a estar hablando de gestión del comportamiento. Gestión del comportamiento. ¿Por qué hablamos de gestión del comportamiento? Porque una de las cosas que vamos a entender hoy con mayor profundidad es precisamente que las emociones no son controlables, no deben controlarse de hecho. Las emociones no son controlables. Las emociones se sienten y ahorita lo vamos a entender más detalladamente. ¿Cómo es eso que las emociones se sienten y no se controlan? Si siempre hablan de que debo controlarme emocionalmente, siempre hablan de que debo manejar mis emociones. No, no, no. Hoy vamos a entender conciencia y con conciencia de qué se trata el tema de las emociones y vamos a estar desarrollando en principio conceptos, ¿verdad? El primer concepto que vamos a desarrollar obviamente es el concepto acerca de las emociones, porque históricamente la gran mayoría de la población ha tenido un concepto errado del mismo. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿verdad? Son respuestas psicofisiológicas, fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que están desarrolladas con nuestro cuerpo, con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y ya lo vamos a estar detallando, ¿verdad? ¿Qué características tienen las emociones? Bueno, son intensas, son de corta duración y ocurren como una reacción a algún evento específico o algún estímulo específico, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos estímulos? Y lo vamos a estar detallando más adelante. Bueno, esos estímulos pueden ser internos o pueden ser externos, ¿verdad? Y estas respuestas que da nuestro cuerpo se van a manifestar precisamente a través de cambios corporales que son inmediatos, ¿sí? Son, por ejemplo, que se nos acelere la actividad cardíaca, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, o que respiremos más profundamente, o por otro lado, dependiendo de la emoción, que la respiración se vuelva más lenta y más profunda, y ocurren especialmente una cantidad de liberación de hormonas, las cuales también vamos a estar detallando más adelante, que son las que permiten que el cuerpo pueda percibir, ¿verdad? Esa emoción. Por ejemplo, si a mí me dan una noticia impactante, ¿verdad? Una noticia que sea, que realmente me afecte de alguna forma, ya sea positiva o negativa, ¿verdad? Puede haber o una alegría muy profunda, que es una emoción, o puede haber miedo, que es otra emoción, ¿verdad? Y eso se va a manifestar como, bueno, puede haber un aumento del ritmo cardíaco, va a haber un cambio en la expresión del rostro, que más adelante también vamos a estar hablando de cómo son esos cambios en nuestro rostro, cómo le mostramos al mundo que está ocurriendo algo adentro de nosotros. ¿Cuál es esa pizarra donde se escriben nuestras emociones? Eso lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Hay muchos expertos que han desarrollado el tema de las emociones. Paul Ekman, por ejemplo, que es un experto en la psicología de las emociones, las define, ¿verdad?, como respuestas psicológicas y fisiológicas a eventos que son muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo se expresan? Bueno, a través del comportamiento, a través de experiencias y a través de esos mismos procesos fisiológicos. Y voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver, creo que ahí ya la puede ver. ¿Sí?
Muy bien, ya la puede ver. Nuestra siguiente lámina hace referencia, ay, mire, esa no era, creo que la organicé al revés. Vamos a ver, vamos a pasar a la otra, después nos devolvemos, no hay ningún problema. Vamos a ver, muy bien, muy bien. Esta es la siguiente lámina, ahora sí, los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos. Probablemente más de una vez usted ha escuchado la palabra sentimiento y tiene una idea bastante asertiva sobre los mismos. ¿Qué son los sentimientos? Bueno, básicamente los sentimientos son experiencias, ¿verdad? Que son subjetivas y que son prolongadas. Si recuerdan, ¿verdad? Les acabo de decir que las emociones son intensas y de corta duración, son cortitas, son rápidas. De hecho, pueden durar hasta segundos. Y en el caso de los sentimientos son de larga duración. Ya ahí encontramos una diferencia grande entre las emociones y los sentimientos. Y estas van a ser el resultado de los sentimientos son el resultado de nuestra reflexión sobre las emociones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a alguien que nos gusta y decimos, ay, creo que estoy enamorada. Es decir, hay un proceso ahí ya reflexivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una emoción previa a eso. Sentí hormiguitas en el estómago, que llaman por allí. Entonces, como sentí esa cosa en mi cuerpo, entonces asumo que estoy pasando por un proceso de enamoramiento. Como les decía, a diferencia de las emociones, que son reacciones inmediatas y que son muy cortitas o muy breves, los sentimientos son una interpretación consciente y que va a ser mucho más duradera y que van a surgir de cómo procesamos precisamente nuestras emociones, ¿verdad? Otro ejemplo, si nosotros tenemos una emoción muy intensa de tristeza, entonces quizás podamos desarrollar una, una emoción como a largo plazo puede ser de melancolía, por ejemplo, cuando recordemos ese evento que provocó precisamente esa tristeza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los sentimientos, vamos a hablar de qué afectan cómo percibimos nuestra vida, digamos que como más generalizada, ¿no? Desde un punto de vista como más general. Y van a influir en nuestro bienestar a largo plazo, en nuestro bienestar emocional a largo plazo. Voy a pasar ahora sí a la lámina anterior, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que ahí lo puede ver. Ah, no, me pasé a la siguiente, porque las tenía al revés. Muy bien, muy bien. Ahora sí creo que puede ver la lámina. Aquí estamos hablando de el estado de ánimo. Muy bien, si ya dijimos, ¿verdad? Que el estado de ánimo. Si ya dijimos que las emociones son rápidas, ¿verdad? E intensas. Y en el caso de los sentimientos, estamos hablando de que son más duraderas, ¿verdad? En el caso de los estados de ánimo, nos vamos a estar refiriendo, ¿verdad? A un estado emocional que es mucho más generalizado y que es prolongado, ¿sí? Y que va a influir en la forma en que nosotros percibimos y en la forma en que nosotros respondemos a algunos eventos cotidianos. Entonces, a diferencia de las emociones que son reacciones a eventos específicos, en el caso de los estados de ánimo son menos intensos, pero más duraderos y van a incidir absoluta y completamente en nuestra percepción del entorno. De hecho, se dice que la realidad no es lo que es, sino cómo la percibimos. Y es por eso que dos personas pueden estar viviendo la misma situación y la perciben de maneras distintas, porque ahí es donde comenzamos a ver cómo estos conceptos se van entrelazando para precisamente construir eso que conocemos como percepción de la realidad. Voy a pasar a la siguiente lámina.
Ya tenemos tres conceptos bien importantes, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a otro concepto sumamente importante, que es el de comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, cuando hablamos de comportamiento, vamos a estar hablando de todas las acciones y las reacciones observables de una persona en respuesta a sus emociones. Voy a repetirlo porque quiero que le quede grabado. Cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de lo que hacemos, ¿verdad? ¿De qué es eso que hacemos cuando estamos respondiendo a un estímulo emocional, ya sea interno o externo? Entonces, por eso es que cuando hablamos de regular algo o de gestionar algo, lo que podemos gestionar es nuestro comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Es una toma de decisiones, ¿sí? Todos nuestros comportamientos están relacionados con nuestra capacidad de tomar decisiones y de cómo es esa toma de decisiones en líneas generales. Entonces, lo que vamos a estar aprendiendo y desarrollando y explorando durante estos días de formación es precisamente la regulación del comportamiento. Cómo nos comportamos frente a los diversos estímulos que recibimos y por qué nos comportamos de una manera algunos y por qué otros nos comportamos de otra manera, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre con el comportamiento? Que el comportamiento puede ser consciente o puede ser inconsciente. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas o comportarme de muchas formas sin saber las razones por las cuales yo respondo de esa manera. Inclusive, a veces las respuestas y las tomas de decisiones son tan erráticas, perdón, esa no era la palabra que quería usar, pueden ser muy erráticas, pero es porque hay muy corto tiempo para asumir esa toma de decisiones. Es decir, son respuestas y comportamientos automatizados. Ya vamos a ver más adelante por qué esos comportamientos están automatizados de manera detallada. Pero podemos decir, ¿verdad?, que están en cierta forma o manejan esta dinámica porque está influenciado por una cantidad de elementos que normalmente no manejamos, que no hemos analizado, que no estudiamos y que por supuesto no controlamos. Entre algunos de esos elementos, ¿verdad?, están nuestras creencias y es por eso que voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. Y entonces aquí podemos ver la lámina de las creencias. ¿Qué son las creencias? Bueno, como les decía, ¿verdad? Nuestro comportamiento eh, está moldeado, digámoslo así, por las normas sociales, los hábitos, las creencias, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo, hablando todavía del comportamiento, ¿no? Si yo me siento muy frustrado, quizás yo pueda manifestar mi malestar a través de la irritación. O por el contrario, si tengo otro tipo de creencias, quizás pueda manejarlo de una manera diferente, ¿verdad? Hay muchas personas que rápidamente activan la ira y tienen un comportamiento violento frente a diversos estímulos y hay otras personas que no. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos una conducta u otra, un comportamiento u otro? Bueno, eso es fácil, está relacionado con nuestras creencias. Y aquí cuando les hable de creencias, les voy a hablar de dos tipos de creencias. Les voy a hablar de las creencias en general y les voy a hablar de las creencias limitantes, que es importante que nosotros sepamos que todos, a menos que lo trabajemos, tenemos dentro de nosotros una cantidad de creencias limitantes y de creencias en general que están condicionadas
por el entorno social, por el entorno familiar, por la crianza, por el lugar donde vivimos, por las normas del lugar donde vivimos, incluso la región, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son las creencias, verdad? Las creencias vienen a ser esas convicciones o esas ideas que yo o que ustedes, ¿verdad? Es decir, que una persona acepta como verdaderas y que van a influir en cómo interpretamos nuestras experiencias. ¿A qué vamos a responder? Bueno, vamos a responder a estas creencias de manera emocional, ¿sí? O sea, nuestra respuesta va a ser emocional. ¿Frente a qué? Frente a un sistema de creencias que está arraigado dentro de nosotros. Voy a volver a lo que dije en un principio y lo voy a repetir constantemente durante la formación. El mundo no es como es, el mundo es como creemos que es decir, como lo percibimos. Y lo percibimos de una manera o de otra de acuerdo a nuestras propias creencias religiosas, morales, sociales, incluso de algunas vivencias que hemos tenido, que han dejado una huella en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, esas creencias, ¿verdad? Que van a ser sobre mí misma o que van a ser sobre otros o sobre la sociedad en general, van a moldear nuestra percepción de la realidad. ¿Han escuchado alguna vez decir que tiene la percepción de la realidad? Eso lo he visto en varios memes. Tiene la percepción, ¿cómo es que dicen? Tiene la percepción de la realidad alterada. Tiene la percepción de la realidad alterada. En realidad todos los seres humanos tenemos la percepción de la realidad alterada. Solo que, bueno, y eso no, les estaría haciendo spoiler si comienzo a hablar de esto, pero básicamente lo que quiere decir esto es que vemos al mundo a través de unos lentes. Vemos al mundo a través de unos lentes que todos tenemos puestos y esos lentes se llaman nuestras creencias. Esas creencias son las que van a limitar nuestro análisis sobre la realidad. En todos los casos, en casi todos los casos, a menos que usted sea una persona altamente reflexiva, pero es muy probable que usted sienta realmente en su corazón que usted tiene la verdad en sus manos. ¿Por qué? Porque esa percepción, esa creencia le hace ver el mundo de esa forma y es una forma del cerebro, eso lo vamos a estar viendo también más adelante, es la forma en la que nuestro cerebro se facilita la vida social, ¿sí? Crea esa o desarrolla esa creencia o se aferra a esa creencia porque eso le permite analizar el mundo exterior y sacar conclusiones y tomar decisiones. Entonces las creencias tienen, digamos, ese fin, pues le permiten al cerebro que se haga un mapa o una idea de la realidad y entonces usted asume que el mundo es como usted lo percibe y usted siempre va a tener la absoluta certeza de que lo que usted ve y lo que usted según lo que usted cree es la realidad. ¿Qué son entonces las creencias limitantes? Bueno, las creencias limitantes son aquellas creencias que van a detener el desarrollo de nuestro potencial, ¿sí? Son aquellas creencias que están basadas en experiencias, sobre todo negativas, y que afectan cómo percibimos nuestras habilidades o cómo percibimos nuestras oportunidades o cómo percibimos el entorno y entonces, ¿verdad? Nos generan limitantes. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted yo en estos días estaba viendo unas noticias donde decía que en España el índice de robos, de violencia, de atracos, perdón, era más alto que en Latinoamérica junta. O sea que si sumaban toda la delincuencia de robos, ¿cómo se llama esto? Atracos, sí, de atracos carteristas y ese tipo de robos, era mucho más alto que en toda Latinoamérica. Yo nunca había escuchado eso porque la idea siempre que percibimos o la idea que tenemos, es decir, la creencia que tenemos es que Europa es sumamente segura, pero los últimos números indican que España ya no es tan segura como Latinoamérica. Latinoamérica es más segura que España.
Y estaba recordando algunas personas que conozco, cuando vi esa noticia, estaba recordando algunas personas que conozco que tienen la idea de que siempre les van a robar, ¿verdad? De que siempre salen a la calle muy temerosas de que los van a robar. Entonces me estaba imaginando en ese momento esas dos realidades conviviendo en una persona en España, fuese un latino migrante o un español en sí mismo, cómo perciben la realidad. Es decir, he visto muchos casos de personas que han viajado a España y les roban, por ejemplo, el muchacho Víctor de Groomer, el muchacho que baña perros, que es groomer precisamente, y él dice que cuando llegó a España le robaron todo lo que tenía, todo lo que tenía. Yo me imagino que él como migrante latino, al llegar a España, su creencia arraigada era de que Europa es muy segura. Y bueno, se llevó el chasco, la mala suerte que tuvo de que le robaran a él. Pero a lo mejor otra persona se hubiese protegido más porque no hubiese tenido esa creencia de que allá roban. Ahora lo cierto es que Víctor, más allá de que pueda protegerse un poco más cada vez que decide salir a la calle, no verse tan expuesto, podría pasar quizás por un producto de ese robo, por una situación, o le pudiera pasar a alguna persona que roben alguna vez, de pasar por la situación de estar sobreestimulado y de que cada vez, producto de esa creencia que se sembró a partir de ese robo inicial, creer que cada vez que salga a la calle lo van a robar y entonces tener un miedo o una percepción del miedo, una percepción de la realidad alterada. ¿Por qué? Porque no siempre que salgas te van a robar, no todo el mundo es ladrón y sencillamente con tomar ciertas precauciones probablemente ya no te roben. Pero cuando tenemos una creencia instaurada, se tiende a actuar en función de esa creencia que ya tenemos. Entonces, ¿qué ocurre con las creencias limitantes? Que cuando tenemos esas creencias limitantes, nuestro futuro y nuestro presente va a estar muy limitado a hacer o no hacer cosas que puedan ir en contra de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y en definitiva de nuestra felicidad, ¿verdad? Es como si quedáramos atrapados, ¿verdad? Dentro de un cuenco, de un bol con una tapa que nos amarra a algunos patrones emocionales muy negativos. ¿Cómo se llaman a esos momentos precisamente que marcan el inicio de esas creencias limitantes? Bueno, eso se llama trauma. Y es el siguiente concepto que vamos a estar desarrollando. El trauma. ¿Qué es un trauma? Igual si usted tiene algunos de estos conceptos en su mente, no dude de colocarlo en los comentarios. Entonces, ¿qué viene a ser un trauma? Por ejemplo, en ese ejemplo de cuando robaron a Víctor, probablemente eso puede convertirse en un trauma, ¿verdad? Porque ¿qué es un trauma? Bueno, un trauma no es más que una experiencia que es profundamente perturbadora y que puede causar un daño psicológico significativo, ¿verdad? Y que va a afectar, ¿qué cosa va a afectar? Bueno, la forma en la que nosotros percibimos, experimentamos y desarrollamos o sentimos nuestras emociones, ¿verdad? Los traumas van a dejar una marca duradera en el sistema emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es como una pequeña huella, un pequeño interruptor, ¿sí? Mi perrito quiere entrar. Eso es como mi perrota, porque es grandísima. Eso es como un interruptor que usted va a dejar allí. Si usted vio la película intensamente, creo que puede recordar la número 2. Ah, es que no quiero hacer spoiler a los que no la han visto. Los que no la han visto, por favor, véanla. Pero bueno, se los voy a ejemplificar y no con la película. En el caso de los traumas, ¿verdad? Es como si usted dejara, fuese haciendo instalaciones, ¿verdad? En su cerebro de una cantidad de interruptores. Un interruptor, un prende y apaga, ¿verdad? Un switch. Aquí se llaman, ¿cómo le llamamos a eso? Sí, un interruptor. ¿Un qué?
un switch, ¿verdad? Switch, un interruptor, un prende y apaga. Y entonces usted va instalando esos switches, ¿verdad? De encendido por toda su cabeza. Y usted va dejando, cada vez que hay un trauma, se deja un aparatico de eso, una conexión de esas ahí colocada con su botoncito de prender. Cada vez que algo tropiece ese botón, ese trauma se va a activar. ¿Y qué va a activar? Va a activar un sistema del cual vamos a estar hablando más adelante, ¿verdad? Que va a revivir el trauma, es decir, la experiencia psicológica que está allí y que va a activar las emociones que ese primer trauma le causó. Si usted vivió una experiencia traumática relacionada con, por ejemplo, el robo, lo robaron, probablemente lo robó un hombre vestido de blanco que iba caminando por una calle. Si usted vuelve a caminar por esa calle, se va a volver a activar ese trauma. Si usted ve a una persona vestida de blanco, se vuelve a activar el trauma. Si usted ve alguien que camina de manera parecida como caminaba aquella persona que lo robó, se activa el trauma. Entonces, los traumas dejan unos pequeños botones de activación que cualquier cosa parecida a eso que usted vivió le va a activar ese botón. ¿Cómo se lo va a activar? A través de esto que va en la siguiente lámina. Y que son los recuerdos, los increíbles y hermosos o terribles recuerdos. A ver, ¿qué cree usted que son los recuerdos? ¿Qué son los recuerdos? ¿Dónde están guardados los recuerdos? En el baúl de los recuerdos. ¿Dónde están los recuerdos? ¿Qué es el baúl de los recuerdos en nuestra mente? Voy a tomar agua, disculpen. Entonces, bueno, los recuerdos, ¿verdad? Los recuerdos son representaciones, son mentales, ¿sí? Representaciones mentales de eventos que ocurrieron en el pasado y que pueden influir en nuestras emociones actuales. Eso ya no existe. No hay nada más falso, irreal e innecesario que un recuerdo. Pero tienen una razón de ser. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos que parte de la gestión que tenemos que hacer para nosotros hoy trabajar en la gestión de nuestro comportamiento es precisamente sobre los recuerdos. El trabajo que hace un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta gestalt, un terapeuta en general, un psiquiatra, es precisamente trabajar sobre la base de los recuerdos, porque allí en los recuerdos se va a concentrar todo el material con que usted desarrolla o donde están afianzados los traumas, las creencias y las creencias limitantes. Evidentemente, en él también se sustentan o en ellos también se sustentan los estados de ánimo, también se sustentan los sentimientos y por supuesto eso desata nuestras emociones y finalmente culmina con nuestro comportamiento. Eso tiene que ver todo con los recuerdos. Somos lo que recordamos, ¿sí? De manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, vamos a recapitular sobre los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? Bueno, son representaciones mentales de eventos pasados que pueden influir en nuestras emociones de hoy, en nuestras emociones actuales. Los recuerdos pueden ser vívidos, pueden ser difusos, incluso pueden ser falsos. Podemos tener falsas memorias o falsos recuerdos de acuerdo a cómo se vivió emocionalmente ese momento en el pasado y
van a afectar de manera absoluta, ¿verdad? Nuestras experiencias del presente. Entonces es importante que nosotros sepamos qué recordamos, cómo lo recordamos, de qué manera lo recordamos y cómo esos recuerdos influyen en nuestro comportamiento actual, ¿sí? Porque son los que determinan finalmente si yo cuando recibo determinado estímulo voy a actuar de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque los recuerdos, ¿verdad? Pueden estar afectados, pueden estar coloreados, digámoslo así, por nuestras emociones actuales inclusive, ¿verdad? Entonces, pueden estar incluso afectados por cómo los procesamos o por cómo los recordamos. Los recuerdos están absoluta y completamente asociados a nuestras emociones. Entonces, todos estos conceptos que acabamos de visualizar tienen una profunda relación, como han podido observar. Esa relación es la que vamos a estar detallando un poco aquí. Les acabo de compartir la siguiente lámina porque vamos a ver una primera parte de esta lámina. Esta lámina la vamos a ver repetida varias veces durante esta jornada, porque este ciclo emocional lo vamos a estar desmigajando, lo vamos a estar trabajando en detalle, en especial para que nosotros podamos hacernos dueños de eso que está en el centro del ciclo emocional, ¿verdad? Que dice toma de conciencia. Lo que vamos a estar trabajando durante estas jornadas, que van a ser 4, les adelanto, lo que vamos a estar trabajando durante estas 4 jornadas es precisamente la toma de conciencia y el hacernos responsables de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, no de sus emociones. Sus emociones son para que usted las sienta y las vamos a aprender a sentir y vamos a saber por qué es bueno sentirlas y por qué es malo tratar de esconderlas o de taparlas o de minimizarlas. Vamos a ver cómo nos afecta físicamente hablando, mentalmente hablando, pero sobre todo vamos a desarrollar la toma de conciencia acerca de nuestro proceso conductual relacionado con las emociones. Entonces, como pueden ver aquí, el ciclo emocional tiene varios momentos, ¿verdad? Tiene un primer momento de sensación que tiene que ver con esos estímulos de los que les hablé y que más adelante se los voy a detallar, que pueden ser estímulos externos o estímulos internos, ¿verdad? En el caso de los internos, ya sabemos que se llaman. ¿Cómo se llaman los estímulos internos? A ver, anótemelo ahí. Se llaman recuerdos. Los estímulos internos se llaman recuerdos, ¿verdad? Y los estímulos externos, ¿verdad? Pueden ser nuestras vivencias, etcétera, etcétera. Pero entonces viene en primera instancia ese momento de encuentro, ¿verdad? Ese momento en el que me encuentro con ese estímulo, externo o interno. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí nace la emoción. Ahí nace la emoción. Y viene un proceso de energización que también lo vamos a estar detallando más adelante. Ahorita no vamos a detenernos aquí en detalle. Luego de eso, ¿verdad? Viene la etapa de la acción, ¿verdad? Yo recibo el estímulo, viene la acción, luego viene el contacto, que ya se los voy a explicar, el disfrute y la retirada, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar el ciclo nuevamente. Para explicarles el ciclo el ciclo de la violencia, para explicarles el ciclo emocional, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que usted entra en el metro de su ciudad y en plena hora pico y eso está full, lleno de gente está ese metro, hasta los tequeteque decimos aquí. Eso está que no cabe un alma ahí en ese metro. Y cuando usted va a entrar hay un borracho de paso y ese borracho que es impertinente y que está ebrio y está empujando personas, le empuja a usted.
¿Qué ocurre ahí? El estímulo, ¿verdad? Viene un estímulo, en este caso, externo. Pero de paso, sumado a eso, ¿verdad? Usted de pequeña tuvo malas experiencias con borrachos, porque en su familia había varias personas que eran alcohólicas. Entonces usted tiene un muy mal recuerdo de el contacto con un borracho. Entonces, el estímulo es externo, pero también es interno, ¿verdad? Y ahí se desarrolla la emoción. Puede ser miedo, puede ser ira, ¿verdad? Pero ahí se desarrolla una emoción. Luego viene la energización, es decir, es una serie de procesos corporales que, como les dije, lo vamos a detallar más adelante, que son propios de un proceso emocional. Luego viene la acción, es decir, cómo usted responde a ese estímulo. Dependiendo de la persona que usted sea, de sus creencias, de sus vivencias, de sus principios, de sus valores, usted va a tomar una decisión. Y esa decisión es accionada. Entonces usted, por ejemplo, decide darse la vuelta, apartarse y moverse hacia otro lugar. Eso es una de las acciones que usted puede tomar. Usted puede reírse y hacer un chiste y alejarse. Usted puede golpear al borracho, empujarlo y empezar a darle cachetadas. Esa es otra acción. Usted puede empezar a gritarle al borracho y empezar a gritar que el metro es la cosa más horrible del mundo y que qué desgracia que usted se tiene que montar todos los días en ese metro y ese poco de malvivientes allí siempre atravesados, etcétera, etcétera. Esa es otra acción. Todas son acciones distintas frente al mismo estímulo, ¿verdad? Y quizás hasta la misma emoción, es decir, ira o miedo. Y por último, viene el contacto, que es el momento en el que estamos ejecutando esa acción que decidimos tomar, y luego viene el disfrute, que no necesariamente es un disfrute relacionado con el bienestar, sino es el momento en el que usted se siente complacido por la decisión que tomó. Y luego viene la retirada. ¿La retirada de dónde? Tanto de la acción, que es como debe ocurrir, como de la emoción. Esto puede romperse, es decir, puede que usted no se retire de la emoción, lo vamos a estar explicando más adelante. Pero básicamente este es el ciclo emocional. Cuando hablamos de los conceptos que les mencioné con anterioridad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la emoción va a aparecer al momento del estímulo, ¿verdad? Aquí en el principio. En el caso de la acción, aquí ya entran otros elementos como lo son la memoria, otros como son las creencias, ¿verdad? Y también viene a entrar el concepto de la conducta, que entra dentro de la acción y el contacto. Y finalmente el tema de los sentimientos se desarrolla a partir del disfrute. Ahí ya empezaríamos, por ejemplo, si usted se sintió alegre y dijo un chiste y la gente comenzó a reírse y la gente comenzó a hacer chistes sobre el borracho y terminaron todos riéndose, hasta el borracho terminó riéndose y terminaron y usted salió riéndose de ese metro, lo he visto, lo he vivido. Salieron todos riéndose del vagón, probablemente usted desarrolle un sentimiento de tranquilidad o quizás desarrolle un sentimiento de felicidad, ¿verdad? De esa vivencia que tuvo. Por el contrario, si usted se cayó a golpes y le gritaron y se gritó y a lo mejor el borracho le respondió, entonces quizás usted desarrolla sentimientos de odio, sentimientos de frustración o algún otro tipo de sentimientos profundamente negativos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. A ver, ya va, que esto se me salió otra vez. Creo que ahí ya puede ver la siguiente lámina. Muy bien, aquí vamos a detallar un poco el tema de los estímulos que quería detallárselos porque
Porque bueno, debemos entender que los estímulos, aquí me gustaría que entendamos que los estímulos tampoco pertenecen al mundo de la realidad, sino al mundo de lo perceptivo. Aquí les puse, en la imagen les puse el ejemplo, el ejemplo de la pelea en el metro. El estímulo se corresponde también con el mundo de la percepción, ¿sí? No todos los estímulos son percibidos debido a nuestras creencias de la misma manera. Aquí voy a poner el ejemplo de la mujer que es sumamente celosa frente a otra que no lo es. Una mujer que no es celosa va caminando con su novio por la calle, pasa una mujer hermosa y la ve y dice, oye, qué mujer tan hermosa, a lo mejor se lo comenta a la pareja y le dice, oye, mira esa mujer tan hermosa que va caminando allí. Eh, ahí hay un estímulo, ¿verdad? Externo, es decir, hay una mujer hermosa y va una mujer con su pareja. Y pasa la mujer hermosa y la novia le dice al novio, oye, mira esa mujer tan bella que vaya. Ese es un caso, ¿verdad? Mismo caso, una novia altamente celosa ve a la mujer hermosa y enseguida comienza a reclamarle a la pareja o comienza a estar alerta, puede ser, ¿verdad? Comienza a estar alerta porque se desencadena una reacción de miedo, miedo a perder a su pareja. Supongamos que tiene un apego ansioso, siente miedo de perder a su pareja y ve a la mujer hermosa como una amenaza, ¿verdad? Una amenaza a su relación de pareja. Y entonces, en lugar de mostrarle la mujer hermosa a la pareja, está pendiente de si la pareja volteó, si no volteó, y si volteó tanto porque quiso como porque no quiso y no se dio cuenta, probablemente eso pueda desencadenar una pelea, una discusión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero dar con este ejemplo es la idea o que tengamos la idea de que los estímulos, y ahí entra otra vez lo que voy a repetir 100.000 millones de veces, la realidad no es lo que es, sino cómo la percibimos. El día en que nosotros nos quitemos el ego de creer que tenemos verdades absolutas en nuestras manos, ese día podremos empezar a pensar en una modificación de nuestra conducta y por lo tanto en un desarrollo mucho más intenso de nuestra emocionalidad. Entonces, como les decía, ¿verdad? Dentro del tema del desarrollo de las emociones, tiene unos aspectos que son fisiológicos, que lo vamos a estar viendo en la próxima clase, y que están determinados por estímulos. Estos estímulos, como les dije, pueden ser externos o pueden ser internos. Entonces existe una percepción del estímulo. Entonces no vamos a hablar de estímulos solamente, sino que siempre vamos a estar hablando de percepción del estímulo. Apréndase eso como un tatuaje. Eso se lo tiene que tatuar en algún lugar de su mente. Usted tiene que escribir allí, no hay estímulos, hay percepción de estímulos. No hay estímulos, hay percepción de estímulos. Esto que yo estoy viendo puede ser diferente o puede ser percibido de manera diferente. Esto que yo estoy creyendo como una verdad absoluta puede que no lo sea. Puede que haya personas que piensen distinto que yo frente a este mismo estímulo o que perciban diferente la realidad aún a partir del mismo estímulo, ¿sí? Percepciones de los estímulos. Y esta percepción, ¿verdad?, va a hacer que nuestro cerebro reciba cierta información y envíe cierta información a través de los nervios sensoriales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los estímulos externos? Bueno, son aquellos eventos o aquellas situaciones que ocurren fuera de nosotros y que captan nuestra atención, ¿verdad? Por ejemplo, vemos una película súper conmovedora, La vida es bella. ¿Vieron esa película, no? De Roberto Benigni, hermosa. Ven La vida es bella o reciben una noticia inesperada, ¿verdad? O interactúan con una persona que les desagrada
y se me apagó la computadora, sé que me siguen escuchando, pero se van a perder las láminas en cualquier momento. Bueno, nos quedamos allí mientras enciendo la computadora, me van a dar algunos segunditos. Porque se me apagó la computadora y aquí están las láminas. Debo esperar que se reinicie. Entonces, bueno, sigamos aquí con el tema de los estímulos. Entonces, los estímulos, yo espero que usted todavía esté viendo las láminas allí. Los estímulos van a ser esa percepción del mundo externo que nosotros vamos bueno, ya se quitó, voy a encender la cámara entonces. Me va a ver un poco más oscura porque había quitado la luz. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Déjenme quitarme los lentes, cuando hablamos de las percepciones externas, estamos hablando de aquellos elementos vivenciales sí, experienciales que provienen del mundo externo y que a través de nuestra percepción de la realidad, nuestro cerebro lo va a gestionar, ¿sí? Nuestro cerebro lo va a gestionar y va a decir, bueno, estoy frente a una amenaza. Esa mujer hermosa que está allá me va a quitar al novio. Entonces, como me va a quitar al novio, ¿verdad? Yo debo rápidamente ponerme en acción. Eso va a hacer que mi cuerpo o sea, automáticamente desarrolle o libere una emoción, ¿sí? Ahí se va a encender una emoción. Y los estímulos internos, ¿verdad? Están relacionados con nuestra memoria, es decir, son eventos que ocurren dentro de nuestra mente sí, que ocurren dentro de nuestra mente y que nosotros asociamos con algún recuerdo, con alguna memoria y activan también una emoción. Usted le da taquicardia por alguna cosa, siente por alguna cosa que tiene dolor en el pecho o dolor de barriga y usted recuerda porque le dijeron que las personas que tienen, es más, voy a poner otro ejemplo, se le duerme el brazo, usted se acostó de medio lado, pasó toda la noche acostado sobre el brazo y cuando se levanta lo tiene dormido. Ay, yo escuché en algún lugar que si a uno se le dormía el brazo era porque le estaba dando un ACV o porque le estaba dando un infarto o aquí. Entonces usted combina esa percepción física con un recuerdo, en este caso muy negativo, y entonces se activa ¿qué emoción? El miedo. Automáticamente usted está activando una emoción. En este caso, como les dije, la emoción de el miedo. Entonces es importante, ¿verdad? Y a partir de aquí y a partir de la próxima clase, es importante que nosotros empecemos a revisar y les voy a dejar una tarea, la tarea se las voy a dejar por Instagram, es importante que nosotros comencemos a revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son mire, ya encendió la laptop, voy a abrir rápidamente aquí todo, me van a dar igual unos minutos, pero igual yo sigo aquí conversando con ustedes. Es importante que nosotros comencemos a partir de este mismo instante en el que estamos conscientes de varios elementos. Uno, de que no existe la realidad, que la realidad es una percepción, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta primera clase del día de hoy. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son las situaciones que activan las emociones? Que ahorita les iba a dar la lista de emociones, es lo que viene a continuación. ¿Cuáles son esas emociones que prevalecen? Ay, ¿qué pasa? No me deja escribir la contraseña, ya va. ¿Cuáles son las emociones que prevalecen en mi vida diaria? Una vez les haya dicho ahorita toda la lista de emociones, después en la clase siguiente las vamos a estar detallando porque existen una serie de particularidades y de características de cada emoción que nos hace súper sencillo identificarlas, ¿verdad? Quizás ya usted está claro con las emociones que existen, ¿verdad? Usted sabe que existe el miedo, usted sabe que existe la ira, usted sabe que existe la alegría o que existe la tristeza, pero usted sabe cuál es la emoción dominante en su vida. Usted tiene claridad y puede reconocer los efectos fisiológicos de alguna de esas emociones en su vida. Yo
no tenía ni idea de todo lo que producía, por ejemplo, el enojo en mi cuerpo. Cuando yo empecé a darme cuenta, vamos a estar hablando más adelante del darse cuenta, yo cuando logré darme cuenta de cómo esa emoción predominaba en mi vida, yo tenía dos emociones predominantes, de hecho, predominaba el miedo y predominaba la ira, eran mis dos emociones las que tenían el control ahí de la máquina esta de Riley. Bueno, en mi vida eran la ira y el miedo, cuando no estaba una estaba la otra. Y cuando yo empecé a darme cuenta, pobrecitas, a la ira y al miedo, les empecé a dar vacaciones. ¿Por qué? Porque obviamente estaban excesivamente sobresaturadas. Y ya vamos a ver, ¿verdad? Desde el punto de vista fisiológico, cómo afecta que nosotros sobresaturemos una emoción, cómo afecta que la ira sea la que domine nuestro cuerpo en nuestra salud a corto, mediano y largo plazo, cómo afecta que el miedo sea la que predomine en nuestra vida, cómo afecta a nuestro cuerpo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, una de las cosas que tenemos que desarrollar con mucha prestancia es la capacidad de identificar las emociones que prevalecen en nuestra vida diaria y saber cómo energizan nuestro cuerpo. Es decir, siento escalofríos cuando paso por un proceso de ira. Hay gente que hasta se le nubla la vista y les voy a explicar también más adelante por qué se me eriza los vellitos cuando tengo miedo, quizás me palpite el corazón más rápidamente o siento escalofríos cuando tengo miedo. Es decir, que usted pueda identificar cuando estoy alegre, qué siento, cuando estoy enojado, qué siento, cuando estoy triste, qué siento. Mire, ve, la tristeza se parece a esto. En la tristeza hay un encorvamiento, la tristeza se encorva. Usted cuando ve a una persona por ahí que está sumamente encorvada, que se lo pasa así, bueno, eso es una persona triste. Nuestro cuerpo habla muchísimo de nuestras emociones. Vuelvo y repito, es que es mucha información, por eso les digo a cada momento que les voy a decir más adelante. Miren, la laptop todavía está encendiendo. Me preocupa que ya estamos sobre el tiempo. Estoy segura que usted lo está disfrutando, yo también lo estoy disfrutando muchísimo, pero no me quiero ir de la hora inesperadísima este tema de que se me reiniciara la laptop. Entonces voy a recapitular. Cuando logre encender la laptop, continuamos con lo que vamos. Uno, existen las emociones. ¿Qué son las emociones? Son procesos fisiológicos y psicológicos, pero sobre todo fisiológicos, ¿verdad? Que ocurren por causa de un estímulo que puede ser externo, que puede ser interno y que son muy intensas y muy breves. Son cortitas, cortitas. Usted a lo mejor cree, no, es que yo pasé 3 horas enojado. Ah, bueno, más adelante vamos a ver cómo es eso de pasar 3 horas enojado. ¿Usted pasó 3 horas en una emoción o porque usted duró 3 horas enojado? 3 días. Tiene 20 años enojado con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su tío. ¿Eso es una emoción o es otra cosa? Lo vamos a ver más adelante. Entonces dijimos que de las emociones, ¿verdad? Una vez están racionalizadas, una vez pensamos en ella y tratamos de darle forma, nacen los sentimientos. De hecho, dicen que los sentimientos son la capacidad de mantener una emoción en el tiempo, ¿sí? Pero en realidad lo que mantenemos es la percepción de esa emoción. Lo que mantenemos es el recuerdo de esa emoción. Lo alargamos en el tiempo, el recuerdo de esa emoción. Inclusive podemos repetir la emoción durante mucho tiempo. ¿Qué hace eso? Bueno, eso vamos a ver más adelante, si es positivo o es negativo. Lo siguiente que estuvimos revisando, ¿verdad? Hablamos de los sentimientos, hablamos de las emociones y hablamos de los estados de ánimo. Aquí sí, cuando hablamos de estados de ánimo es precisamente esa sostenibilidad de algún tipo de emoción y de sentimientos durante un largo periodo de tiempo, un periodo de tiempo más largo. ¿Verdad? Los estados de ánimo. Los estados de ánimo van a determinar muchísimo, muchísimo nuestra toma de decisiones. Si usted es una persona que está con el estado de ánimo alterado negativamente, sus
su toma de decisiones va a estar probablemente muy, 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 muy mal fundamentada, excesivamente mal fundamentada. Y puede ser peor el remedio que la enfermedad si tomamos decisiones precisamente bajo la, el dominio de ese estado de ánimo. Lo otro que estuvimos conversando fue el tema de las creencias. Las creencias es aquello que nosotros asumimos como verdades, ¿verdad? La creencia es aquello que yo digo, así es. Eso es completamente real, eso es absolutamente verdadero. A mí nadie me saca de aquí. Y si a usted nadie lo saca de allí, es probablemente que usted esté negando que existen otras realidades, ¿verdad? Por eso es que películas como esta de los Avengers, a mí hay una que me encanta que es Doctor Strange, disculpen, me encanta Doctor Strange por la lógica de lo que se maneja y el tema de los multiversos, porque la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad que es un multiverso. El problema radica precisamente en cuando creemos que mi universo es único y resulta ser que mi hija tiene un universo nuevo y complejo, mi otra hija tiene otro universo nuevo y complejo, y que nosotros podamos unir universos y traspasar esos universos va de la mano de que yo pueda permitir que el otro sea y que el otro permita que yo sea también, ¿sí? Que nuestra existencia pueda cohabitar en paz siempre y cuando haya un respeto hacia el otro, del uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Entonces es importante, ¿verdad? Y eso sí lo dejo como un consejo muy personal, pero no para que usted lo tome. Creo que sentarnos sobre nuestras creencias debe ser una opción. Es decir, nosotros debemos poder entender que las creencias se corresponden a una percepción, ¿sí? De una realidad que es mucho más compleja que mis creencias. Eso pasa muchísimo, por ejemplo, con las creencias religiosas. Cada quien tiene derecho a tener su propia creencia religiosa y a respetar las de otros. Y pasa con muchos otros tipos de creencias, ¿verdad? Sobre las que sentamos nuestra vida. Es muy válido que usted tenga sus propias creencias, pero es importante que usted sepa que existen otras y que son igual de valiosas que las suyas. Creencias religiosas y cualquier otro tipo de creencias. Mira, encendió la laptop por fin. Voy a pasar las últimas láminas rapidito para que sigamos. Ya quedaba muy poco de todas formas, para que completemos este tema de las conferencias. Y mientras voy abriendo aquí, por fin, todavía está pensando, mira, porque todavía está dando vueltitas en el cursor. El siguiente elemento que estuvimos viendo era el tema de los traumas. Cuando hablamos de los traumas, hablamos, como les decía, de esos pequeños prende y apaga, como este que está aquí atrás, de esos pequeños prende y apaga que dejamos en la vida y que cada vez que los tropecemos por una razón o por otra, ni siquiera lo queríamos prender, solamente pasamos cerca de allí y se encendió. Son altamente sensibles, de hecho, a cualquier estímulo, los traumas. Y supongamos que usted, como les ponía el ejemplo, usted lo robó una persona con una camisa blanca y usted vuelve a ver a una persona con camisa blanca y un ladrón. Su cerebro, su mente, que está procesando información permanentemente y que busca atajos rápidamente para mantenerlo usted seguro y a salvo, entonces le dice, mira, camisa blanca, ladrón, ahí viene. Y usted tiene esa primera descarga emocional que está únicamente limitada por una creencia interna, por un trauma interno. Por eso es que hablamos de percepción de la realidad. ¿Con qué nos vamos a quedar? Permanentemente de aquí en adelante con el concepto de percepción de la realidad, no realidad, ¿sí? Ni realidad interna ni realidad externa. Percepción de la realidad. ¿Dónde nos los vamos a tatuar? Puede ser aquí en el brazo, en un lugar que usted vea permanentemente, en la palma de la mano. ¿Se puede tatuar la palma de la mano? No recuerdo haber visto a nadie con la palma de la mano tatuada. Bueno, tatúese en la palma de la mano, sea el primero, y se tatúa aquí percepción de la realidad.
La realidad no existe, es solo mi percepción. A ese me gusta. La realidad no existe, es solo mi percepción. Y se lo tatúa ahí. Es más, voy a regalar stickers con ese eslogan. La realidad no existe, es solo mi percepción. Mire, ya abrí las láminas. Ya solo me falta abrir el Zoom aquí en la laptop. Y listo, nos conectamos nuevamente con estas láminas. ¿Ya quedaban qué? Uy, quedaban poquititas láminas. Ajá, ajá. Rápidamente aquí estoy enseñando el internet. Entonces, bueno, como les decía, ya estuvimos pasando por esa dinámica y por cómo interactúan. Y cuando hablamos del ciclo de las emociones, bueno, hablamos de los recuerdos, ¿verdad? Creo que ya pasé por todos los conceptos que estuvimos viendo hoy. Y cuando hablamos del ciclo de las emociones, cuando hablamos del ciclo de las emociones, hablamos de que entramos en esa etapa del estímulo, ¿verdad? De la percepción de la realidad, no se les olvide, entramos en el estímulo interno o externo y enseguida llega la emoción. Eso produce una energización. ¿De qué? De nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Y ahí viene la etapa de la toma de decisiones, ¿verdad? Ahí es cuando yo decido qué voy a hacer, ahí es cuando activo mi comportamiento. Ah, ese es otro concepto que estuvimos revisando, ¿verdad? ¿Qué es el comportamiento? Es lo que usted hace o deja de hacer producto de lo que usted cree. Esas creencias van a determinar su comportamiento. Tomando otra vez el ejemplo religioso, me acuerdo una vez hay un programa gringo que se llama Changing Wife. Yo no sé si usted lo llegó a ver, ese es más o menos viejito. Cambiemos esposas. Creo que se llama así, Changing Wife o Sweet Wife, algo así, cambiemos esposa. Y era que agarraban a dos familias súper diferentes, súper diferentes, y entonces invertían ahí a las esposas, pasaban a una esposa de una familia, por ejemplo, una familia de ateos con una familia de fanáticos religiosos fundamentalistas luteranos. ¡Pah! Y entonces se podrá imaginar, en las primeras 2 semanas vivían o la primera semana vivían con las reglas de la esposa, y luego de la esposa que ya o sea, la esposa que se había ido de esa casa, que dejaba un libro como con las reglas, y luego cambiaban a las reglas de la esposa que recién había llegado a la casa. Entonces recuerdo mucho un caso que se hizo muy viral en una época en la que las cosas no se hacían muy virales porque no había tanto internet. Se hizo muy viral de una mujer que era una fanática religiosa y llegó a una casa donde eran todos comeflores, ¿verdad? Eran todos paz y amor y no sé qué, no me acuerdo exactamente. Sé que en la casa había unos gnomos, unos muñequitos gnomos en el jardín, de esos de arcilla, de cerámica, que estaban adornando el jardín. No era nada más que eso, que un adorno del jardín. Y bueno, la señora se le volaron aquí, producto de sus creencias, ¿verdad? Tuvo una completa desconexión de la realidad y terminó en un ataque muy violento y muy fuera de lugar a la casa. Gritaba que era una casa del demonio, que estaba completamente maldita, que no sé qué, no sé qué y no sé cuánto, y reventó los gnomos, rompió todo, empezó a quebrar la casa y bueno, de hecho creo que tuvieron que llevársela hasta un hospital psiquiátrico, hacerle atención médica psiquiátrica porque realmente estuvo mal. ¿Por qué ocurrió eso? Por las creencias, por los recuerdos, por las creencias, por el sistema de valores que estaba dentro de su ser y por su percepción de la realidad, ¿verdad? Como la percepción de la realidad no siempre se corresponde con la verdad ni con la realidad, analizamos el mundo de acuerdo a lo que creemos. Por lo tanto, nuestra conducta está limitada por ese sistema de creencias. Ya tengo internet también, ya lo conecté al internet. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa toma de decisiones, en la mayoría de los casos, se hace de manera inconsciente, ¿verdad? Porque ya está tan arraigado el sistema de creencias que no tenemos conciencia sobre esa toma de decisiones. Voy a tomar agua nuevamente, disculpen. Ya estoy abriendo el Zoom y ya estamos por terminar. Entonces, esa toma de decisiones se hace sumamente inconsciente, así que no nos permite visualizar la realidad de manera asertiva. Esa es otra palabra que vamos a estar estudiando con detenimiento.
Voy aquí y vamos por esta lámina. Y vamos por esta lámina de los estímulos. Voy a pasar directamente a la siguiente lámina. Un momento por aquí. Ya está abriendo el Zoom. Ya me está abriendo el Zoom. Entonces, bueno, como les decía, esa toma de decisiones es sumamente inconsciente, sumamente irracional. ¿Por qué? Porque lo hacemos en función de los estímulos que se están presentando y de nuestras creencias que pueden llegar a ser sumamente limitantes. Dígame si me está siguiendo hasta el momento, si estoy siendo lo suficientemente clara, porque una de las cosas que no quería era complejizar en el sentido de que no se entendiese. Quiero que todo sea muy clarito y muy sucinto. Los temas que vamos a estar desarrollando por este canal es para conversarlos así, entre usted y yo, a calzón quitado, como dicen por ahí, así, de manera muy abierta y muy tranquila, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos interactuar por esta vía o por cualquiera otra de las vías que desarrollemos y que sintamos que estamos en la suficiente confianza como para que podamos realmente desarrollar una relación bien directa. Por aquí vamos a estar invitando personas, vamos a estar desarrollando diversos temas de interés vuestro y de interés de quienes estamos aquí detrás apoyándoles. Falta poco, falta poco. Sé que está lento el proceso, pero ya casi, ya casi. Entonces, bueno, yo voy a ir conversando sobre el siguiente tema en lámina, que en este caso era, les iba a hablar de cuáles eran las principales emociones, ¿verdad? En primer lugar tenemos, ojo, les voy a nombrar 5. Hay muchísimas más, pero normalmente se les conoce como emociones secundarias. A veces hay algunas listas que tienen unas, otras listas que tienen otras. La percepción puede estar ahí muy diversa acerca de cuáles son unas y cuáles son otras, pero hay unas que son muy básicas y que son las que normalmente se repiten con mayor frecuencia en todos nosotros, ¿verdad? Tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos la ira, el miedo y la sorpresa. A ver, me gustaría que usted ya en casa me hiciera la cara de la alegría. ¿Cómo es la alegría? A ver, ¿cómo es la cara de la alegría? Yo ahorita estoy muy alegre de estar compartiendo aquí con ustedes. ¿Cuál sería la cara de la tristeza? A ver, ¿cómo es la cara de la tristeza? ¿Será que esto es una cara triste? No sé quién es que me dice que yo no me sé poner cara de enojada. ¿Cómo sería la cara de la ira? Yo que no me puedo poner brava en la cara según cómo sería la cara de la ira. Para ver, cara de brava. No me puedo poner brava. ¿Cómo sería la cara del miedo? ¿Cómo sería la cara de la sorpresa? ¡Oh! ¿Sí? Es decir, cada una de las emociones tiene una expresión. Hay una expresión en nuestro rostro que permite que el mundo entienda, es decir, de forma no visual, como ustedes saben, el 70% de nuestra comunicación es no visual y lo que nos permite, ¿verdad? Nuestra expresión de rostro es que nosotros como seres humanos podamos entender cómo está la emocionalidad de la otra persona. Listo, estaba apagando el audio de la laptop porque pasa que entonces se escucha doble el audio. Ahora sí, compartir pantalla rápidamente. Ya casi, ya casi. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ya estoy aquí compartiendo pantalla. Ahora sí, es que estoy ampliando la presentación.
Ajá, ahora sí. Vamos para la conferencia. Compartir pantalla. Logrado, misión cumplida. Ya está viendo pantalla. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hay diversas emociones. Ahorita en este momento solo les voy a nombrar las principales: alegría, tristeza, ira, miedo o sorpresa. Más adelante las vamos a detallar. Vamos a detallar fisiológicamente cómo funcionan. Vamos a detallar en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, cómo funcionan, cómo interactúan con otras emociones. Vamos a estar revisándolas desde el punto de vista psicológico, fisiológico y de comportamiento. Voy a pasar a la siguiente lámina, vamos a ir rápido, rayo veloz. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto que yo les he estado hablando hasta este momento? De entender bien qué son las emociones. ¿Por qué me he detenido tanto en la conceptualización? Porque esto tiene tres elementos de importancia. En primer lugar, el darnos cuenta. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De varias cosas. La primera cosa es de la que nos vamos a tatuar. Uno, que el mundo no es como creemos que es, el mundo es como lo percibimos. ¿Y por qué? ¿Y de qué otra cosa nos vamos a dar cuenta? Precisamente nos vamos a dar cuenta de que ese mundo que percibimos está delimitado por una malla. Hay unos lentes que limitan mi percepción de la realidad. ¿Cómo se llaman esos lentes? Se llaman creencias, se llama creencias. ¿Y de qué nos vamos a dar cuenta también? De que tenemos que hacernos responsables no de nuestras emociones, las cuales solo se sienten, y vamos a aprender a sentirlas durante todas estas jornadas, vamos a aprender a vivirlas intensamente. Entonces, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? De lo segundo de importancia, que tenemos que hacernos responsables. ¿De qué nos vamos a hacer responsables? De nuestro comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, les puse esta imagen ahí de una mamá y un niño gritándose mutuamente, una mamá gritándole a un niño gritándole a la mamá, porque una de las creencias que más tenemos arraigadas nosotras aquí, en especial en Latinoamérica, tienen que ver con las formas de crianza. Criamos como nos criaron. Criamos como nos criaron. Entonces no nos hacemos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? Por lo general decimos, cuando estamos llenos de ira, decimos, es que me hiciste ponerme bravo, es que me hiciste ponerme brava, te hice lo que te hice por lo que tú me hiciste. ¿Qué significa eso? Que no nos hacemos responsables de nuestras acciones, porque el único responsable de hacer lo que hago con respecto a lo que siento, es decir, con respecto a mi emoción, soy yo. Más adelante vamos a estar detallando bien qué es esto de hacernos responsables de nuestra conducta o de nuestro comportamiento. ¿Y para qué nos va a servir hacernos responsables y darnos cuenta? Nos va a servir para sanar, nos va a servir para limpiar los vidrios con los que vemos al mundo y con los que nos vemos a nosotros mismos, y encontrarnos en un estado de salud no solamente espiritual, no solamente mental, sino también físico. Y ya les voy a explicar en la clase que viene, desde el punto de vista fisiológico, cómo nos daña no tener salud emocional. Cómo nos daña no tener salud emocional. Físicamente hablando. Usted a lo mejor tiene un peso muy elevado y dice, pero ¿por qué no pierdo peso? Eso está relacionado con su salud emocional. Se me está cayendo el cabello, con su salud emocional. Tengo una enfermedad que no he podido reparar, con su salud emocional. Vamos a ver desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista incluso de algunas otras ciencias alternativas, como la biodecodificación, cómo las emociones pueden afectar nuestra salud física. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, creo que esta es ya casi la última. Y es un pensamiento de Daniel Goleman, que dice que en un sentido muy real, bueno, esto es parte de un texto, ¿verdad? Y es en un sentido muy real que tenemos dos mentes, una que piensa
y otra que siente. Con eso quiero cerrar la clase de hoy. Quiero que recuerde que existen dos personas que cohabitan aquí dentro de mí, que cohabitan dentro de usted y que probablemente estén en pugna en este momento. Vamos a aprender a unirlas en un mismo pensamiento de paz, de amor, de solidaridad y sobre todo de mucha salud, salud física, salud mental y salud emocional. Lo que vamos a ver la clase que viene, vamos a estar hablando sobre la fisiología de las emociones, ¿verdad? Que tiene que ver ahí el sistema nervioso central, que tiene que ver el hipotálamo, que tiene que ver la amígdala allí con todo este tema del desarrollo de nuestras emociones, cómo se refleja en nuestro cuerpo. Aquí les tengo el cronograma de clases, se los voy a pasar por el grupo de todas formas. Esta es la primera clase, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son sus principales conceptos? La siguiente clase la tenemos el martes y vamos a hablar de la fisiología de las emociones y el impacto en nuestra salud. Luego vamos a estar hablando de la conciencia emocional, es decir, de eso del darnos cuenta, y finalmente vamos a estar trabajando la autorregulación, que tiene que ver con la transformación de las perspectivas. Esto es el jueves y el sábado respectivamente, entonces estamos terminando el próximo sábado. Hoy nos alargamos un poco porque era la primera clase, las próximas van a ser un poco más resumidas. Quiero agradecerles por estar aquí en esta primera clase de este nuevo proyecto, estoy contentísima. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino que no fue fácil ni corto, en especial, como ustedes saben, Venezuela está pasando por una situación o pasó por una situación bastante difícil. Fue un trabajo muy grande el tema precisamente de regularnos desde el punto de vista del comportamiento durante todos estos días, porque hubo muchísima interacción a través de redes sociales, y ya sabemos cómo las redes sociales, no soy eh, estudiosa a profundidad del tema de las redes sociales, pero es harto estudiado que tienen un impacto sobre nuestras emociones excesivo, y que desde el punto de vista de algunas hormonas pueden realmente desregular a las personas desde el punto de vista emocional, y obviamente aunado a las creencias, eso realmente puede ser una bomba de tiempo desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista de qué hacemos con todo eso que recibimos como estímulo desde afuera. Para mí fue una tarea titánica mantenerme sí, mantenerme en un estado de paz, mantenerme tranquila, porque bueno, obviamente todos nos vemos altamente afectados. Y bueno, ahí es donde entra el trabajo de precisamente la conciencia emocional, de darnos cuenta de que estamos siendo bombardeados por una cantidad de estímulos que quizás no somos capaces de manejar, y bueno, pasar al proceso de la autorregulación conductual, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí también se me hizo difícil, de hecho por eso lo pospusimos, no solamente porque sabíamos que había muchas personas que estaban muy afectada, sino porque también a mí de cierta forma me costó conectarme con el trabajo, y no sentirme afectada, sobre todo en la capacidad de concentración. Vuelvo y repito, la cantidad de estímulos creo que era hiper excesiva, o sea, había una hiperinteracción de las personas con las redes sociales que obviamente nos afectaron a todos los que vivimos en este país. Entonces, bueno, con esto cierro la clase. Existe una forma de vivir en paz aún en las condiciones más adversas, y creo que todos juntos podemos lograrlo. Nos vemos, espero verlos en la próxima clase, espero que esto haya sido de su agrado y que hagan la tarea. Les voy a dejar la tarea por allí en las redes sociales. Ustedes saben que las llamamos interacciones, y bueno, vamos a interactuar. Vamos a empezar a interactuar por esa cuenta de Instagram que está nuevecita, la vamos a estar estrenando. Les mando un beso gigante y un abrazo enorme. Quien les habló, Seira Lakshmi Belisario, hoy como parte del Instituto Lakshmi para la Excelencia. La próxima clase les voy a hablar un poquito de qué es la excelencia y cómo la encontramos. Les mando un besote grandote. Chao, chao. Chao, chao, chao.